Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos continuando en la semana número 15 y estamos con leyendas de mi país en lengua y literatura. Hoy vamos a trabajar en el texto de lengua y literatura en las páginas 32 hasta la 37, así como también en el cuaderno de trabajo de lengua y literatura en las páginas 26 hasta la 32. Bien chicos, vamos a ver qué tenemos. Muy interesante tema, leyendas de mi país. Dice, conozco mi país mediante sus leyendas. Bien, en nuestro país tenemos muchas leyendas, todas muy bonitas, muy fantásticas. Tenemos en nuestro texto y en el cuaderno de trabajo estas leyendas. ¿Qué es una leyenda? Nos dice. Las leyendas son narraciones casi siempre de origen moral que pretenden explicar un fenómeno natural contando una historia fantástica, pero basándose en algún hecho real. Estas leyendas, que se han contado de generaciones en generaciones, han sido recreadas y enriquecidas con la fantasía y la imaginación popular y se han alejado cada vez más de su origen. Su punto de partida son personajes tan comunes que le confieren un aire de realismo y que actúan en lugares y momentos determinados. Esta característica la diferencia del cuento popular, ya que este último transcurre en una época y lugar imprecisos, con personajes que en la mayoría de los casos son figuras arquetípicas. Una leyenda, por estar ligada a un elemento histórico, requiere de espacios, objetos y personas que le den verosimilitud y se preocupa de integrar estos elementos históricos al mundo de la comunidad en la cual se origina. Explica las características de los lugares, de las plantas o fenómenos sociales y de la naturaleza que resultan enigmáticos a los habitantes de una comunidad mediante objetos o personajes fantásticos. Por medio de las leyendas también se puede documentar la identidad de las diferentes culturas que conviven en un país, pues expresan su cosmovisión y transmiten saberes, actitudes, costumbres y estilos de vida. Bien chicos, aquí tenemos la primera leyenda que se titula El maíz colorado. Esto lo vamos a leer por favor en el texto y vamos luego a contestar unas preguntas. Vamos a ver la siguiente leyenda, dice El barco fantasma, también una leyenda de la Amazonía. Asimismo también, como sabemos, pues hay fantasía y hay algo de verdad en estas leyendas. Leo dice las siguientes frases y con mi compañero escojo la oración que mejor parafrasea cada una. Vamos a leer estas frases que están aquí y luego escogemos cuál es la que mejor parafrasea esta oración, ¿no? Vamos a ver, dice, por los lentos ríos amazónicos navega un barco fantasma en misteriosos tratos con la sombra, extrañamente iluminado por luces rojas, tal si en su interior hubiese un incendio. ¿Cuál de estas cuatro frases será la que mejor determina lo que está diciendo aquí? Dice, las luces rojas que iluminan el barco provienen de un incendio. No creo que sea esa. Por los ríos amazónicos solo navegan barcos fantasmas, tampoco. Si un barco está bien iluminado, puede navegar por los ríos amazónicos, tampoco. Y el barco fantasma es tan luminoso que parece que en su interior hubiera un incendio. Esta sería la que más se acerca al parafraseo de la oración que tenemos acá. Acá tenemos la siguiente, dice, por los plátanos se habían dado billetes y moneda dura. Al siguiente día vio el producto del encantamiento. Los billetes eran pedazos de piel de anaconda y las monedas escamas de pescado. ¿Cuál será de estas oraciones? Dice, los compradores engañaron al vendedor de plátano. B dice, debido a la oscuridad el vendedor no pudo ver que le daban monedas falsas. Tampoco. C, las monedas y los billetes eran mágicos. En el Amazonas se pagan los plátanos con piel de anaconda. ¿Cuál creen ustedes que será? La que más se acerca a la realidad podría ser esta, ¿no es cierto? Las monedas y los billetes eran mágicos, ya que según la leyenda era así, ¿no? Luego dice, releo la leyenda del barco fantasma y completo oralmente los cuadros que registran elementos verosímiles y los fantásticos. Hechos verosímiles, por ejemplo, un río en la Amazonía, eso era cierto. Verosímil quiere decir cierto, no verídico. Un río en la Amazonía era cierto. Los delfines nadan en fila
por decenas en ríos y lagunas, eso también es cierto. ¿Qué más era cierto? También era cierto que el indígena Chipibo existe. También el pueblito que menciona en la leyenda también existe, ¿no? Los hechos fantásticos, dice, los delfines se convierten en hombres que tripulan el barco fantasma. Otro hecho fantástico, las mesas son enormes tortugas. Otro hecho fantástico también que decía que las hamacas eran grandes anacondas. Y también el dinero mágico. La creación, aquí tenemos otra leyenda de la creación, este es de los Shuaras de la Amazonía, una bonita leyenda. También tenemos una leyenda de la Amazonía que dice el regalo del fuego, cómo fue que los Shuar consiguieron el fuego, el regalo del fuego, ¿no? A través de un pajarito, un quinde, bueno, más conocido también como colibrí, pero acá le dicen el quinde, y una bonita leyenda que vamos a leer, que la tenemos en el texto de lengua y literatura. Vamos a las actividades. Dice, ¿de qué trata esta leyenda? Como ya dijimos, era del regalo del fuego. ¿Quién era Taquea? Era el que impedía, ¿no? que los demás tuvieran el fuego. ¿Por qué salían a cosechar la chacra por turnos? Era para cuidar el fuego porque no lo querían compartir con nadie, ¿no? Especialmente con los shuaras que estaban cerca de ellos. ¿Con quién habló el quinde? Bien, una vez que hemos leído vamos a contestar las preguntas, ¿no? Acá dice, observo estos dibujos que representan leyendas populares. Si reconozco de qué leyenda se trata, las resumo junto a la imagen. Si no, invento una historia. Por ejemplo, aquí, ¿de qué será que se trata esta leyenda? Esta leyenda parece que se trata de Etza, la leyenda de Etza, una leyenda de la Amazonía donde se tenían cautivos los pajaritos, ¿no? Aquí tenemos otra, esta por ejemplo, sin lugar a dudas parece que es la leyenda del cura sin cabeza, una bonita leyenda de la serranía también, el cura sin cabeza, ¿no? Pero si ustedes no lo han visto, no lo han leído, pueden inventarse una leyenda, una historia. Acá tenemos otra, esta por ejemplo es una leyenda del gallo de la catedral, donde dice que todos los días un señor en la noche pasaba e insultaba al gallito, ¿no? Hasta que el gallito se enojó y le cayó encima. Y acá tenemos la historia de la dama tapada, esto es una leyenda de la ciudad de Guayaquil, una leyenda muy conocida, ¿no? Se ha ido transmitiendo de generación en generación, siempre ha estado en los textos de lectura esta leyenda de la dama tapada que ha sucedido pues supuestamente en Guayaquil, ¿no? Aquí dice, recuerdo una leyenda que me hayan leído o me hayan contado y la escribo. Aquí cualquier leyenda que tú te sepas la vas a escribir con tus propias palabras, ¿no? Cómo te la han contado y cómo la entendiste, así vas a escribir aquí la leyenda. Y luego vas a dibujar, aquí en estos tres cuadritos vas a dibujar, dice dibujo, los tres principales momentos de la leyenda que escribí en el ejercicio anterior. Cómo comienza, cuál es el problema y cómo termina esta leyenda, ¿no? Esto ya es a criterio personal, van a ser los dibujos. Luego tenemos la leyenda del achote y del huito. El origen del achote se llama esta leyenda, que sucede también en la Amazonía, una bonita leyenda que la tenemos en el texto de lengua y literatura. Perdón, en el cuaderno tenemos esta leyenda, la tenemos en el cuaderno de lengua y literatura, ¿no? Y contesto las preguntas, dice, ¿de qué se trata esta leyenda? Se trata, dice, de dos hermosas chicas, una era pelo rojo, otra era pelo negro, y que fueron secuestradas por un lobo, ¿no? Y de ahí, pues, supuestamente fueron convertidas en plantas, y de ahí tenemos la planta del achote y la planta del huito. ¿Cómo utilizan, dice, los áchulas, el achote y el huito? Si no lo sabes, averíguala en el internet o en la biblioteca. Nosotros que vivimos en Santo Domingo sabemos que los áchilas utilizan el achote para pintarse la cabeza de rojo y el huito es para hacerse unas rayas negras porque el huito da un líquido como tinta de color negro, ¿no? ¿Qué estrategia, dice, empleó el malvado Apangura Puma para atraer a las muchachas a su cueva? Una vez que ustedes lean la historia del achiote van a entender esta pregunta, ¿no? Donde dice que Apangura Puma era un gavilán, perdón, era el lobo que estaba, que oyó que el gavilán iba a dejar sus plumas de camino. El Apangura Puma fue llevando las plumas en dirección hacia su cueva para que las muchachas fueran a su cueva, ¿no? ¿Y qué enseñanza nos deja esta leyenda? Que no debemos confiar de cualquier persona, ¿no? Que debemos siempre ver el camino donde caminamos
y ser un poco más cautelosos. Bien, también vamos a leer la leyenda de la Dama Tapada, que fue escrita por Modesto Chávez Franco. Esta leyenda que es de la ciudad de Guayaquil, ¿no? La tenemos también en el texto y la vamos a leer. La Dama Tapada es una bonita leyenda, muy emocionante, y una vez que la hemos leído vamos a contestar las siguientes preguntas. Dice, ¿cuáles son los hechos verosímiles? O sea, los hechos ciertos, los hechos verídicos. Los hechos verídicos son que Guayaquil existe, es una ciudad de nuestro país. También asimismo que la calle Junín, por donde andaba la Dama Tapada, también es una calle que existe. Y que en el año 1700 Guayaquil, la ciudad de Guayaquil ya existía, ¿no? Los hechos fantásticos, pues la Dama Tapada caminaba por las noches, luego se daba la vuelta y de un rostro hermoso de mujer se transformaba en una horrible calavera, ¿no? Bien, dice, resuelve el cuestionario. ¿Por qué le seguían los hombres a la Dama Tapada? Una vez que hemos leído la leyenda de la Dama Tapada, nos vamos a dar cuenta. La seguían porque parecía que era una mujer hermosa, ¿no? Supuestamente era una mujer hermosa y además iba solita y a medianoche, pues obviamente los hombres a medianoche, pues muy caballerosos, querían acompañarla para que no le pasara nada, ¿no? Dice, ¿qué quiere decir sas, sas, sas y suas en la frase las almidonadas de su pollera, unas veces suas, los restregos de sus sayas de tafetán, otras? En la historia nos cuenta que así sonaban las faldas, ya que eran unas faldas largas que llevaba y como estaban almidonadas sonaban así el momento de caminar. Entonces a eso se refiere esta parte. Acá dice, ¿qué quiere decir daba media vuelta de precisión militar? Explico cómo las palabras precisión militar detalla y precisa más la acción de darse la vuelta. Quiere decir que se daba la vuelta de improviso, iba caminando y de pronto paraba y regresaba de media vuelta, ¿no? Entonces por eso dice de precisión militar. Y aquí dice, escribo con mis propias palabras lo que quiere decir el autor con este texto. Pero todo era una visión de un segundo inmediatamente, como hoy podemos ver en las combinaciones de las películas, esas transformaciones entre sombras y difumaciones. Todas las facciones iban desapareciendo como en instantánea descomposición cadavérica. Obviamente, esto nos explica cómo la persona que estaba observando, pues de pronto en un segundo de ser una mujer hermosa, se iba transformando en una horrible calavera, ¿no? Una dura experiencia para quien le tocó vivir esto, si es que en realidad fue cierto, ¿no? Dice, leo los siguientes textos, los comento con mi pareja y respondo las preguntas de la siguiente página. No estamos trabajando en pareja, pero así lo dice el texto, lo va a hacer cada quien en su casa con su texto, ¿no? Esto lo tenemos en el cuaderno de trabajo. Aquí leemos algunos fragmentos de lecturas, por ejemplo, tenemos el A, el B. Vamos a ver cuál de estos textos son fantasías, no son leyendas, porque hay otros que son información. Una vez que leímos los textos, vamos a contestar las preguntas. Dice, ¿cuál de estos textos son leyendas? Les pongo un título, ¿sí? Porque no tienen título. Y solo 2 de los 6 son leyenda, ¿ya? Pero usted va a descubrir cuáles son los que son leyenda. ¿Y qué me indica que son leyendas? Obviamente porque debe haber fantasía, algo de verdad y algo de fantasía, más fantasía que verdad, ¿no? Por eso me doy cuenta que son leyendas. Dentro de estas leyendas, ¿qué parte es real y qué parte es fantástica? Ahí nos cuenta una historia bonita que sucedió en Cuenca, otra que sucedió en la provincia de Bolívar. Usted va a ver cuál es la parte real y cuál es la parte fantástica. Luego dice, leo de nuevo la definición de leyenda de la página 32 del libro y contesto las preguntas. ¿En qué se parece una leyenda al cuento popular? Similitudes, ¿en qué se parece la leyenda? Podríamos decir que las dos son narraciones orales, ¿no? Y las diferencias, ¿cuáles podrían ser las diferencias? Ahí vamos a leer de nuevo en la página 32 y vamos a poner cuál es la diferencia. Acá dicen que se parece la leyenda al mito. Asimismo, en las similitudes en lo que se parece, las dos son narraciones orales. Pero en las diferencias, ¿cuáles serán? Vamos a leer bien y vamos a contestar las diferencias. Luego dice, leo una leyenda ecuatoriana en Leyendas del Ecuador y escribo por qué es una leyenda con base en el texto de la página 32. Ya dijimos que las leyendas son
narraciones de tipo oral y de tipo fantástico. Y menciona una de las funciones que puede tener una leyenda. Las leyendas pues nos ayudan a conservar la cultura, las tradiciones, la historia, ¿no? También lo habíamos leído ya. Por último, vamos a contestar la autoevaluación. Dice, reflexiono sobre lo que aprendí en este bloque y respondo las preguntas con los siguientes criterios. Lo hago muy bien, lo hago a veces y puedo mejorar, necesito ayuda para hacerlo. Entonces dice, reconozco que es una leyenda, identifico algunas de sus características. Si sí reconoce la leyenda, pondría la primera, que dice, lo hago muy bien. La otra dice, ¿puedo narrar una leyenda? Si sí lo hace, lo pone lo hago muy bien, o si no pone, lo hago a veces y puedo mejorar, o necesito ayuda para hacerlo. Bien, chicos, recuerda que estudiante que lee, estudiante que aprende. No se olviden de leer bien el texto antes de contestar las preguntas y contestarlas todas, ¿no? Tenemos ahí el texto y el cuaderno de trabajo para poder leer. En ambos casos tenemos leyendas que nos cuentan fabulosas historias. Nos vemos el día de mañana con otro interesante tema, chicos. Que tengan un excelente día.